Hola, estamos aquí en este tu espacio en confianza, felices y con un invitado de lujo, una persona a quien queremos mucho y estamos aquí con él. Hola Ángela, Hola, Aura. ¿cómo estás, querida? Oh, pero imagínate, contentísima porque hace tiempo que yo quería Ay, que esto sí. se diera. ¿Verdad? Sí, esto es producción tuya, hay que decirlo. Y tenemos con nosotros a José Ramón Rodríguez, que es pastor, es un amigo, un hermano y alguien a quien hemos invitado básicamente para tratar uno de esos temas como que hay que agarrar con pinza y hay que decir cosas que hay que tener mucho valor. Así que agárrese los cinturones y empezamos a hablar en confianza, José. Y vamos a... En confianza. Perdón, saluda. Sí. No, en confianza. No, yo le quiero agradecer la oportunidad que me dan de disfrutar de la compañía de ustedes. Gracias, José. Sí. Y vamos a estar conversando un poco sobre un tema que yo pienso que necesitamos hacer conciencia básicamente a los hermanos y a la iglesia. Y vamos a estar hablando un poquito sobre la idea de que somos diferentes y entender eso, qué importante es, qué bueno, así se llama, qué bueno que somos diferentes. Y tenemos que empezar a disfrutar eso, a aceptarlo, porque también ha habido mucho daño por no entenderlo. ¿Verdad que sí, José? Sí, yo creo que justamente el no entender la diferencia y que Dios celebra la diferencia. Eso. Dios ama la diferencia. Ha hecho pensar, sobre todo en la iglesia, que todos tenemos que ser de la misma manera. Ay, sí. Y cuando hemos tratado de encajar a todos en el mismo molde, a algunos el molde le ha quedado perfecto, a otros le queda más pequeño, a otros le queda muy grande. Y entonces yo me vería muy mal en el molde de Piñeiro. En el de Orlando encajaríamos Sí, porque hay como una serie, en los moldes hay una serie. Entonces, pero si la gente cree que tú tienes que estar en un molde determinado y te obligan, tú pierdes tu esencia y no puedes aportar con los dones que Dios te ha dado. Claro. Esa es la dificultad de no aceptar la diferencia. Y es que el asunto fue que Dios nos llamó a ser discípulos, no clones. Exactamente. Y entonces a veces entendemos que es mostrarte cómo tú debes verte según yo lo entiendo. Y lo que no se vea como el patrón que tengo en mi cabeza, eso es hasta del diablo a veces. Sí, claro. Ese hermano no puede tener el espíritu, porque una gente que habla de tal manera, imagínate. O se vista de tal manera, Exacto. o crea tal cosa, no puede ser de Dios. Y eso en la Biblia no lo encontramos así. Y yo siempre me gusta como apuntar al liderazgo, porque casi una buena parte de nosotros ha sufrido cuando ese pensamiento está en el líder. El líder lo consideramos un poco cerrado o sentimos que no nos recibe porque somos diferentes. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, José. Es más, te voy a dejar tranquilo. Yo sé que tu experiencia debe haberte marcado en ese sentido, por tu manera, cómo Dios te usa. Eso a veces es difícil, la gente no lo recibe, los líderes no lo reciben y uno tiene serias dificultades en esa área. ¿Te ha pasado? Sí, ella que se me ha pasado. Cambia la pregunta, ¿cómo has sobrevivido?
Sí, pero yo quisiera comenzar haciendo la afirmación de que Dios es trino y Dios ama la diversidad de su ser. Así es. Y cuando Dios nos creó con la mentalidad de que nosotros pudiéramos apreciar el ser diferente y ser uno. Entonces, como Dios es trino, Él en la eternidad pasada, Él vive una perfección de la unión y ellos dicen, esto no puede quedarse entre nosotros. Hagamos gente con quien compartir esto. Y nos hacen. Entonces, Dios pone la marca distintiva de que nos iba a hacer diferente. De hecho, cuando hace hombre, luego lo perfecciona en las mujeres. Y nos hace diferente. Y los hace, dice, varón y hembra los creó. Es decir, Dios se toma el tiempo para establecer la diferencia y celebrarla. Y vio Dios que era bueno. Así es. Sí, sí, sí. Es decir, todo lo diverso que Él había hecho era bueno. Entonces, cuando nosotros estamos de Génesis 3 hacia la izquierda, entre Génesis 1 y 2, nosotros vemos que no hay problema con la diversidad. Toda la creación es diversa. Todo es bueno. Y Dios ve todos los matices y se alegra, se goza en eso. La realidad cambia a partir de Génesis 3. El problema es que la iglesia hace evangelio a partir de Génesis 3 y no lo hace a través entre 1 y 2. Wow. Si nosotros hiciéramos evangelio entre 1 y 2, es decir, tratando de volver al estado original, entonces nosotros celebraríamos que los tres somos diferentes. Claro que sí. Si cuando yo las veo a ustedes, la química que hay entre ustedes y sabiendo la diferencia que hay de persona a persona, yo digo, eso es lo que Dios busca en su iglesia. Sí. Entonces, cuando el liderazgo, que es influencia sobre todo, es decir, un líder lo que hace es llevar de un punto A a un punto B a personas o grupos. Si en tu mentalidad la diversidad no juega la parte central, tú vas a tratar de reproducir un modelo unitario en el que todos piensan, actúan de la misma manera. Nada más aburrido que eso. Sí, se hace aburrido. Pensar que el cielo será un lugar donde tú estarás en las nubes tocando arpa. Y yo que no toco arpa. Ni que eres de las nubes. ¿Tú entiendes? Entonces yo no me imagino a nosotros tres disfrutando el cielo con esa tipificación con que se nos ha enseñado. Entonces, cuando tú no miras que lo que Dios trató de hacer en Cristo es volver a Génesis 1 y 2, en ese espacio donde la diferenciación no estaba marcada por el pecado que entra a partir de Génesis 3. Entonces tú das cuenta que Dios quiere que nosotros estemos juntos sin perder nuestras identidades. Así es. La iglesia, en su afán por cambiarnos, por hacernos diferentes, nos ha pedido que nosotros entreguemos nuestras individualidades. Wow. Pero cuando venimos al Señor, cuando nosotros venimos al Señor, venimos con todo el paquete con el que estamos hechos. Y Dios nos celebra como tal. Entonces, Él quiere que nosotros traigamos la riqueza de lo que somos a la comunidad de la que ahora nosotros formamos parte. Tú vienes como una psicóloga, como un coach, como una consejera y trae a la comunidad todo lo que Dios te ha dado y lo suma a lo que otros están dando desde la administración, desde el cántico, desde la música. Y esa sumatoria es lo que hace de la comunidad un lugar excelente por toda la diversidad que se suman. Cuando nosotros no tenemos esa conciencia, mis queridas hermanas, y nosotros estamos forzando a las personas a creer que hay una manera única de servirle al Señor,
que hay una manera única de hablar de Dios. Así es. Nosotros estamos cercenando, estamos ay. cortando, estamos limitando todo lo que Dios ha dado a una diversidad de gente en la congregación en la que estamos, en el mundo, Oh, sí, claro. porque Dios es del mundo y la iglesia es del mundo, es decir, es global. Cuando tú quieres decir que las cosas deben decirse y hacerse de la manera en que Ángela o que Aura o José Ramón dice, tú estás poniendo a Dios enano. Así es. Sí, Así lo es. estás Y Dios no es, limitando, sí. no tengo nada con los enanos, pero Dios los estamos limitando, es lo que quise decir. Claro, claro que sí. claro. Mira, tú mencionas el tema de la Trinidad y me acordé de un texto donde Pablo le habla a Timoteo en ese contexto de la manifestación de la Trinidad, hablando de los dones, de que todas estas cosas están siendo ejecutadas por la Trinidad, y pasa a la comparación del cuerpo. Ujú. En el cuerpo son muchos miembros, dice, y todos funcionan por el cuerpo, pero funcionan diferente. Así es. Tienen apariencia diferente, tienen funciones diferentes, tienen tamaños diferentes, todos son diferentes, pero todos lo hacen en función de que el cuerpo se maneje bien. Cuando eso no sucede, entonces aparecen las enfermedades, aparecen las dificultades y hasta puede haber una muerte. Y eso mismo nos pasa a nosotros cuando tú dices que estamos cercenando personas porque no tienen tal vez la formalidad que yo tengo o la forma mía, Ujú. o porque no tienen un sentido del humor, o porque no tienen una seriedad. Es un tema de que yo no te acepto porque yo aprendí que el Señor es así y el Señor es solamente como es Aura Rodríguez. Así es. De hecho, déjame contarte que hubo un hermano que venía a la congregación. Él conoció al Señor hace años y él me cuenta que en su tiempo de no creyente, a él gravitaban todas las amistades porque él era jocoso, el de los chistes, todo el mundo iba a su casa y eso, pero cuando él se convierte, lo que él recibe es, hacer chistes, eso está mal. Sí. Y él se fue muriendo. O sea, él se metió de cabeza en la iglesia, el hombre estaba buscando al Señor, pero llegó un punto en que fue insostenible. Él perdió su esencia y él se apartó. Años después él regresa, yo lo conozco y tenemos una conversación y él me está contando eso. Yo le dije, pero ¿quién te dijo eso? Si Dios te creó así, fíjate, quizás esos amigos que no estarían aquí en el templo, estarían en tu casa siendo influenciados por ti y por lo que el Señor puso por tu forma de ser. Sí, Entonces, sin embargo, él compró ese cuento y se apartó. Llegó un punto en que ya no pudo más con ese traje que no era la medida de él. Pero les digo algo, eso ocurre no solamente de persona a persona, sino de grupos. Hay iglesias que tienen un estilo, que tienen una visión que no es el como yo entiendo al Señor y como yo entiendo, y ya desde ahí vamos a demonizarlo. Y lo hacemos. Claro. Yo lo he hecho, lo Claro. confieso. No, eso no puede ser de Dios. Ese estilo de ese pastor está como raro. Sí. Esa manera. Y ocurre. Sí. Sí. De hecho, cuando tú presionas a la gente a un comportamiento o un sistema de creencia que no es consono con lo que él es, ni la manera en cómo Dios lo hizo, termina entonces enmascarándose. Eso. Oh, sí, Una claro. máscara se guarda y entonces comienza a perfilar lo que él entiende que la gente le está pidiendo. Ujú. Esa persona a la que tú señalas, Ángela, es decir, él decide guardar la parte humorística, la parte alegre que él es, porque para él le dijeron que ser creyente era ser opaco, ser una persona muy ajena a la risa. Y entonces él decide mostrar eso. Ahora, ¿hasta cuándo nosotros podemos sostener la máscara? Y esa es la parte en la que nosotros tenemos que hacer énfasis en nuestra labor didáctica dentro de la iglesia.
podemos forzar a la gente, pero hay un punto en que la gente va a explotar. Se va a romper. Se va a romper la máscara, entonces cuando se rompe la máscara, termina arrasando con la parte buena y con la parte mala. No es nada más que se va a ir la parte mala, sino que la parte buena también termina siendo afectada. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Cuando forzamos a la gente a creer que esa manera, que esa forma es. Entonces no hay una forma. La Biblia revela lo que nosotros debemos creer. Y cuando la Biblia nosotros aceptamos y confesamos, yo siempre he oído a todo el mundo decir, la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Eso está indicando que nosotros tenemos en la Biblia lo que nosotros debemos creer y la manera en cómo nosotros debemos ser. Cada vez que una iglesia te pide a ti una manera de ser, la pregunta que mi hija siempre me hace, ¿eso está en la Biblia? Claro. Con esa cara. Con sí. esa cara. Eso está en la Biblia, papi. Entonces, eso. Tú dices una cosa, eso está en la Biblia. Sí, mi hija. Entonces, buscan Nahum. Entonces, cuando la gente no logra conectar, termina diciendo, no, eso tú me lo puedes sugerir, me puedes dar un consejo, pero eso no está en la Biblia, eso no. Es decir, la manera en que los hombres deben vestirse para ir a la iglesia, la manera en que las mujeres deben vestirse para ir a la iglesia, debe ser de tal o tal forma. Si viniste vestido de tal manera, no puede ser considerado un creyente. No puede ser parte del liderazgo de esta iglesia porque tú no usas ropas azules, lo que tú usas. Eso no está en la Biblia. Sí, es correcto. Entonces, esa es una parte, es decir, o cuando tú tienes un hermano o una hermana que viene después de adulto a la iglesia y él tiene tatuaje, por ejemplo. Ajá. Todo el mundo sabe que los tatuajes tienen carácter de permanencia y que quitarse un tatuaje es como quitarse el apellido. Imposible de quitártelo. Entonces, bueno, si tú quieres poner como norma que los que se convirtieron sin tatuaje, que no se hagan tatuaje, ponlo. Pero al que ya vino con tatuaje, Claro. ¿cómo tú le pones condición? Claro. Exacto. Entonces, esas son, no puede ser creyente quien tenga tatuaje. Eso no es verdad. Es decir, cuando tú, y yo como pastor siempre lo he dicho, yo puedo decir con libertad desde el púlpito que no debes embriagarte. Porque yo tengo un texto, por lo menos un texto bíblico que me dice, no se llenen de alcohol, porque en eso hay disolución, hay una advertencia bíblica. Pero no te puedo decir lo que la Biblia no dice. Y yo creo que parte del problema central de no aceptar la diferencia es nosotros creer que lo que son normas de la iglesia local se convierten en normas bíblicas, y eso no es verdad. Y nosotros estamos creando una diferencia y una división dentro de las comunidades por asuntos de lo que yo creo, no en lo que la palabra revela. Y en la medida en que nosotros no hagamos una reconciliación con la verdad revelada, y cada vez que nosotros querramos tipificar o nosotros querramos señalar a alguien para decir tú sí o tú no, la pregunta tiene que ser, ¿lo que yo estoy recomendando es bíblico? Ajá. Sí. Y si tú humildemente, pastor, amigo o amiga que nos está oyendo, nos estás viendo, en algún momento tú quieres dar un consejo que no está en la Biblia. En mi pueblo, cuando no tenemos nada que decir, nos mandaban, coge un buche de agua. No, aquí no se hace. Coge Bueno, un buche aquí de eso agua. se dice. Sí. Aquí eso se Sí. dice. En pocas palabras, no diga. Cuando tú no estés seguro que lo que tú vas a decir edifica producto de la verdad revelada, no lo diga. Claro. Yo pienso también, José y Ángela, que nosotros hemos causado tanto dolor en personas porque nosotros queremos manejar la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. Ajá. Y cuando en mi caso yo me convertí por
decir un ejemplo, y yo inmediatamente dejé de mentir, ya yo entiendo que contigo tiene que ser la misma forma. Ajá. Y estoy obviando que Dios tiene un trato individual con cada quien. Eso significa que es único, que no es el mismo, que Él como conocedor, como creador, Él es tu dueño, no yo. Así Y es. aunque Él me ha puesto en un lugar de liderazgo, no necesariamente eso me da acceso a tu vida para yo querer encauzarla a donde yo creo que debe ser. Entonces, tenemos nosotros que preguntarnos, tú dices que te decían, coge un bucho de agua. Yo siempre pienso, cuidado si lo que yo estoy rechazando de ti es justo lo que Dios ama en Así ti. es. Ajá. Me preocupa que yo te descalifique por algo y que justo sea eso lo que Dios valore. Así es. Porque entonces eso me coloca a mí mal Sí, sí, delante de Dios. Y lo grande es que esa descalificación la hacemos con un apoyo bíblico. Oh, sí, claro. Porque somos buenísimos en eso. Yo he escuchado a Con los un texto forzado. forzados. Sí, Sí. decir, por ejemplo, hay una persona que dice, ¿usted vio alguna vez al Señor Jesús haciendo chistes mientras estaba Sí, predicando? tú le das mucho a los chistes, Ana. No, que estoy aquí. Tú has sido afectada. No te Vamos. dejaban reír. Yo no, pero me imagino que ustedes dos sí. Claro, Sí, claro. sí, sí. Que a ustedes claro. dos sí, pero lo he escuchado. Sin embargo, yo escuchaba a alguien en estos días que me decía, yo sé que Dios me está llamando a que me prepare, porque yo sé que tengo un llamado a estar predicando, pero yo te voy a decir una cosa, cuando a mí me toca predicar, yo voy a predicar con chistes, porque ese soy yo. Digo, Bueno, qué sí. bueno. Qué bueno, porque es necesario. Para alguna gente así es como lo digiere. A veces el fuetazo que tú le vas a dar de la palabra es más fácil Sí. digerible de esa manera. ¿Me entiendes? Pero de nuevo, somos tan, nos creemos tanto que somos los poseedores de la verdad absoluta, que hasta buscamos un apoyo, entre comillas, bíblico, Sí, sí, sí. para rechazar algo que no entendemos, porque quizás es algo diferente a mí. Porque yo tengo que quizás renovar mi entendimiento, no querer cambiar el entendimiento al otro. Sí, sí, sí. Simplemente porque así lo entendí. Sí, pero hay una verdad escritural que nosotros tenemos que rescatar para que el sentido de unidad sea en base al respeto de lo que Cristo hizo. Porque muchas veces, yo recuerdo cuando yo terminaba el bachillerato en mi pueblo, yo quería venir para el seminario de la iglesia a la que yo pertenecía. Estoy loco por decirlo, pero no. De una cosa. Entonces, el pastor, en ese momento, el pastor tenía que darte una carta de recomendación para tú aplicar al seminario. Ajá. Entonces, cuando yo pedí la carta, él me dijo que no. Porque ya para ese momento yo podía leer cosas que no estaban recomendadas en la iglesia. Cuando digo libros, Ajá. historia, Ujú. y obviamente tú haces preguntas. Y él decía que yo tenía un espíritu de rebeldía Ouch. Ay, sí. y que yo fácilmente caía en el comunismo, lo cual fue profético. Porque cuando tú le cierras la oportunidad a la juventud y no le da la respuesta, Ajá. entonces cuando yo llego tengo que venir para la universidad queriendo realmente entrar al seminario pastoral, me encuentro con el grupo de estudiantes cristianos universitarios en la UAS. Ujú. Y en la Asociación Dominicana de Estudiantes Evangélicos, yo aprendo que el evangelio no necesita de alimento político para tú resarcir al pobre. Es decir, tú no tienes que ser comunista Ajá. para pensar en el pobre. La Biblia está llena Exactamente. de todo una ordenanza de Claro. atención y de provocar la transformación de los pobres, que tú no tienes que auxiliarte de ninguna ideología política.
Eso yo lo pude haber aprendido en mi iglesia. Así es. Y pude no haberme contaminado con algunas ideas que luego eran mucho más difíciles. Es decir, pero esa diferencia mía, que era algo que se podía valorar dentro de la comunidad, no se valoró, entonces me puso o me expuso a que yo cayera en otra línea. Entonces, es bueno entender eso. Primero, porque nosotros somos muy expertos en decir que la muerte de Cristo fue sustitutoria. Es decir, Cristo fue a la cruz por ti, por mí, por nosotros tres y por todo lo que nos están viendo. Eso no hay manera de que todos los creyentes lo creamos. Por lo tanto, nosotros sabemos que no podíamos hacer nada por nuestra salvación y Cristo pagó el precio. Ahora, al pagar el precio, entonces nosotros tres delante de Cristo valemos lo mismo, valemos su sangre. Así es. Entonces nosotros tenemos un valor igualitario. Cuando yo estoy intentando decir que alguien tiene calidad para esto o no, yo estoy rebajando el poder de la sangre de Cristo en esa persona. Y eso vamos a tener problemas porque el que dio su sangre y el papá del que dio su sangre no juega con eso. Así es. Yo iba a decir una cosa, pero no juega. Entonces, él no juega. Es decir, cuando yo estoy menospreciando a alguien porque se recorte de tal manera, porque se pinte el pelo de tal manera, porque se ponga ropa estrecha o ropa ancha, a mí esa parte no es el valor que está detrás, es lo que Cristo hizo. La muerte es sustitutoria. Ahora, ¿qué ocurre? Esa es la parte que yo digo que es la obediencia pasiva de Cristo. Cristo paga el precio. Ahora, en la encarnación de Cristo, su nacimiento y su ascensión al cielo, Cristo vive obediencia perfecta al Padre. ¿Verdad? Sí. Es decir, sin pecado. Y dice Hebreo, es decir, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, porque fue tentado en todo, sin pecado. Sí. Así como la muerte de Cristo es sustitutoria de nosotros, tú y yo no tenemos que ir a la cruz para pagar. La vida que Cristo vivió se nos imputa a nosotros también. Así es. La mayoría de los creyentes no les gusta oír eso, pero sí, se nos imputa. Se nos imputa la muerte. Y en pocas palabras, Cristo murió la muerte que tú y yo debimos morir. Y Él vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de la vida perfecta que Cristo vivió. Así es. Ahora, tú y yo, sabiendo eso, ahora nosotros entregamos nuestra sincera, es decir, nuestra búsqueda sincera de hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nos ve perfecto. Así como yo disfruto el que Dios me vea perfecto en Cristo, yo tengo que aprender a ver perfecto a los demás. Ay, wow. Amén. Mateo 5:48 dice, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, seáis vosotros perfectos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Acepten lo que ya Él hizo por ustedes. Así es. No es que nosotros vamos a alcanzar perfección, no, es que Cristo alcanzó perfección porque Él sabía que tú y yo no podíamos. No teníamos manera. Así que cuando tú oyes a alguien hablar y predicar y servirle al Señor en su natural forma de ser, celebra la diversidad. Amén. Gózate en eso. Claro. Deja de estarte mortificando por asunto, iba a decir la otra vez, por asunto que lo que terminan es enfermándote a ti y tú enfermando a otros. Es decir, qué bueno que somos diferentes. Hay que celebrar la diferencia. Hay que celebrarla. Bueno, miren, tenemos que cerrar. El tiempo se pasa demasiado rápido. No se preocupen. La demanda, ustedes casi no hablaron. Está bien, tú eres un invitado especial. Miren, nosotros vamos a comprometer a José Ramón. Ya él está comprometido, no pasa nada. Y vamos a estar haciendo unos cuantos programas más con él, porque necesitamos conversar en confianza, de manera que todo el que pueda escuchar este contenido
se quite un poco de carga de encima, porque nosotros a veces los cristianos somos especialistas poniéndole carga a la gente. Ay, sí. Y haciéndole más tortuoso el camino y más difícil. Así Y es. tenemos que hablar de estos temas así como vida práctica. Y hay algo que no quiero que se me pase decir. Cuando a Jesucristo le dice que saque la cizaña, Él dice que no sea que también se vaya el trigo. Si yo tengo que dejar algo en la mente de los que nos ven y nos van a escuchar hoy, es que tengamos cuidado de no eliminar o despreciar ese tesoro que Dios ha puesto en cada hermano, en cada miembro del cuerpo, por estar atento a cosas que no sirven, y que demos más importancia o exageremos más eso que no vemos bien en el hermano, y desestimemos el gran tesoro que representa esa diferencia, lo hermoso que es cuando escuchamos a una persona, su testimonio, cómo Dios lo trajo, cómo Dios está haciendo cosas que a ti nunca te han pasado o a mí, y podemos ver eso y desechar, examinarlo todo y retener lo bueno que Dios ha puesto en ese hermano. Tenemos que cerrar, Ángela. Sí, bueno, si te sirvió este contenido, que esperamos que así sea, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no comentar? ¿Por qué no darle me gusta para que las notificaciones pues te lleguen y el algoritmo pues ayude a que a otras personas les llegue este mensaje? Celebra a tus hermanos, celebra el cuerpo de Cristo, así tal como es hermoso y perfecto a los ojos de Dios. Y qué bueno, esas diferencias son una bendición para tu vida. Cuando empieces a apreciarlas, vas entonces a poder disfrutarlas. Te vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga.